Dicen que el tiempo lo cura todo, pero si has pasado por una ruptura, sabes que no es tan fácil, porque al principio, el tiempo parece detenerse, te despiertas, y por un segundo, todo parece normal, hasta que recuerdas que esa persona ya no está, y de repente, la misma cama en la que dormías tranquilo ahora se siente enorme y vacía. Las canciones suenan diferente, los lugares que solían ser especiales ahora te duelen. Y por más que intentes distraerte, algo dentro de ti sigue atrapado en esa relación que ya terminó. Te entiendo. Porque una ruptura no es solo el fin de una relación, es la muerte de una historia, de planes, de sueños que habías construido en tu cabeza. Y ese vacío, ese duelo emocional, es real. Pero aquí viene lo importante. Este dolor no es el enemigo. El problema no es sentirlo. El problema es cómo lo manejamos. Algunas personas intentan taparlo con distracciones. Fiestas, alcohol, relaciones vacías. Otros se aferran a la esperanza de que todo vuelva a ser como antes. Y otros se hunden en la tristeza, pensando que nunca van a superar esta etapa. Pero, ¿y si te dijera que hay otra forma? ¿Qué pasaría si en lugar de tratar de escapar del dolor, lo enfrentaras con una mentalidad diferente? Aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos entendían que el sufrimiento no viene de lo que nos pasa, sino de cómo interpretamos lo que nos pasa. Y cuando aplicamos su filosofía a una ruptura amorosa, algo cambia. Aprendes a soltar sin aferrarte al pasado. Dejas de ver a tu ex como la única fuente de tu felicidad. Recuperas el control sobre tus emociones y sobre tu vida. Porque aquí está la verdad. Una ruptura no te destruye. Lo que te destruye es la historia que te cuentas sobre ella. En este vídeo vamos a explorar cómo el estoicismo puede ayudarte a sanar, crecer y salir de esta experiencia con más fuerza que nunca. No será fácil, pero si te quedas hasta el final, te prometo que empezarás a ver las cosas con una nueva perspectiva. Vamos a empezar. ¿Por qué duele tanto una ruptura? No es solo por la ausencia de la otra persona. Es porque tu cerebro, tu cuerpo y tu identidad estaban entrelazados con esa relación. Cuando te enamoras, tu cerebro se convierte en una especie de laboratorio químico. Se llena de dopamina, oxitocina y serotonina, sustancias que te hacen sentir eufórico, conectado, casi adicto a la otra persona. Y como cualquier adicción, cuando te la quitan, llega el síndrome de abstinencia. Tu mente empieza a obsesionarse con el porqué. Tu cuerpo reacciona con ansiedad, insomnio, incluso dolor físico. Tu identidad se tambalea porque habías construido parte de ella alrededor de esa relación. Y aquí está el problema. Confundimos amor con apego. Amor es disfrutar la compañía de alguien, crecer juntos, compartir momentos. Apego es depender de esa persona para sentirte completo. Y el estoicismo tiene algo muy claro sobre el apego. Cuanto más dependes de algo externo para tu felicidad, más frágil te vuelves. Epicteto lo explicó con una metáfora brillante. Cuando beses a tu hijo, tu esposa o un ser querido, repítete a ti mismo: estoy besando a un mortal. No porque debas vivir con miedo a perderlos, sino porque nada ni nadie te pertenece realmente. Sé que esto puede sonar frío al principio, pero en realidad es una forma de liberación. Cuando entiendes que todo en la vida es temporal, incluidas las relaciones, dejas de aferrarte con desesperación y aprendes a valorar lo que tuviste sin sufrir por lo que ya no está. Así que aquí está el primer paso estoico para superar una ruptura. Reconoce el apego por lo que es. No es amor. Es tu mente intentando aferrarse a lo que ya se fue. La buena noticia es que puedes reentrenar tu mente para soltar, para aceptar y eventualmente para sentirte completo sin depender de nadie más. Y eso es justo lo que veremos a continuación. Vamos con la siguiente parte. ¿Cómo el estoicismo te ayuda a recuperar tu paz? El dolor de una ruptura es una de las experiencias más intensas que un ser humano puede atravesar. No solo implica la ausencia de una persona, sino la pérdida de una idea, de una historia compartida, de un futuro que imaginaste y que ahora ya no existe. La mente tiende a resistirse a esta realidad, aferrándose al pasado, repasando conversaciones, buscando explicaciones, preguntándose una y otra vez si había algo que se pudo haber hecho diferente. Y es en este punto donde el sufrimiento se multiplica, porque la mente no está lidiando con lo que es, sino con lo que querría que fuera.
Los estoicos entendieron que el sufrimiento no proviene de los eventos en sí, sino de la interpretación que hacemos de ellos. No es la ruptura lo que te destroza, sino la historia que construyes alrededor de ella. La creencia de que perdiste a la única persona que te hacía feliz. La idea de que sin esa relación tu vida carece de sentido. La sensación de injusticia, de que no merecías lo que pasó. Pero, ¿y si cambiaras la forma en que ves esta experiencia? ¿Y si en lugar de resistirte a la realidad, la aceptaras con serenidad y la usaras para fortalecerte? Marco Aurelio decía, si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino el juicio que haces sobre ello, y puedes revocar ese juicio en cualquier momento. Lo que significa que el poder de sanar está dentro de ti, en tu capacidad de reinterpretar lo que te ha sucedido. No puedes cambiar el pasado, no puedes forzar a alguien a quedarse, pero sí puedes decidir cómo responder ante la pérdida. Puedes elegir entre dejar que el dolor te hunda o utilizarlo como una oportunidad para reconstruirte. El estoicismo nos enseña que hay dos cosas que siempre estarán bajo nuestro control: nuestros pensamientos y nuestras acciones. La ruptura no define quién eres, pero cómo la enfrentas sí lo hace. Si pasas los días lamentándote, alimentando la nostalgia y buscando culpables, te quedarás atrapado en una historia que ya terminó. Pero si decides enfocarte en lo que está dentro de tu control, en trabajar en ti mismo, en fortalecer tu carácter y en encontrar propósito más allá de una relación, entonces la ruptura se convierte en el inicio de una transformación personal. El primer paso es aceptar la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera, sino como es en este momento. La persona se ha ido, la relación terminó, y no importa cuántas veces intentes darle vueltas en tu mente, la realidad no cambiará. Lo único que puedes cambiar es tu forma de enfrentarlo. Epicteto decía que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. La aceptación no significa resignación, no significa que la ruptura no duela, sino que decides dejar de luchar contra lo inevitable. El segundo paso es reenfocar tu atención. La mente tiende a obsesionarse con lo que perdió, pero cuanto más te enfoques en lo que ya no tienes, más grande se vuelve el vacío. En lugar de preguntarte por qué pasó, pregúntate qué puedes hacer con lo que ha pasado. ¿Cómo puedes crecer a partir de esta experiencia? ¿Qué aspectos de tu vida habías descuidado mientras estabas en esa relación? ¿Cómo puedes usar este momento para fortalecerte, para desarrollar una independencia emocional real, para construir una vida que dependa únicamente de ti? El tercer paso es entrenar la autodisciplina emocional. No puedes evitar sentir tristeza, nostalgia o incluso enojo, pero sí puedes decidir cómo responder a esas emociones. En lugar de ahogarte en pensamientos de lo que pudo ser, en lugar de actuar impulsivamente buscando contacto con tu ex, en lugar de evadir el dolor con distracciones vacías, puedes observar lo que sientes sin dejar que te controle. Cada vez que la tristeza aparezca, en lugar de resistirla, reconócela, pero no te identifiques con ella. Es solo una emoción pasajera, no una verdad absoluta. El estoicismo no ofrece una fórmula mágica para dejar de sufrir, porque el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero sí nos da las herramientas para no quedar atrapados en él. La verdadera recuperación no sucede cuando el tiempo borra los recuerdos, sino cuando tomas la decisión consciente de cambiar la forma en que los interpretas. Y cuando logras hacer eso, cuando comprendes que tu felicidad no depende de nadie más que de ti, es cuando realmente empiezas a sanar. En la siguiente parte, hablaremos de uno de los mayores obstáculos en una ruptura: los celos y el sentido de posesión. Porque muchas veces, el sufrimiento no viene solo del amor que sentíamos, sino de la creencia de que esa persona nos pertenecía. Uno de los mayores obstáculos para superar una ruptura no es solo el dolor de la ausencia, sino la sensación de pérdida de algo que creías que te pertenecía. No solemos admitirlo abiertamente, pero muchas veces, en lo más profundo, nos convencemos de que tenemos algún tipo de derecho sobre la otra persona. Después de todo, compartieron momentos, promesas, intimidad, construyeron juntos una historia, y ahora, de repente, todo eso desaparece y esa persona sigue con su vida, sin ti. Puede que incluso encuentre a alguien más. Y esa idea es insoportable. Es aquí donde los celos, el resentimiento y el apego se vuelven más destructivos. Nos decimos a nosotros mismos que no es justo, que no puede ser que esa persona nos haya dejado atrás, que después de todo lo vivido, después de todo lo que dimos, simplemente siga adelante como si nada.
Y es precisamente esta narrativa la que nos mantiene atrapados. Pero hay algo que debes entender. Nunca fue tuya. Nadie te pertenece. Al igual que tú, no le perteneces a nadie. La idea de que alguien es nuestro es una construcción de nuestra mente, una ilusión alimentada por la sociedad, por el cine, por la literatura romántica. Pero es una ilusión peligrosa, porque nos hace creer que tenemos algún tipo de poder sobre la vida de otra persona, cuando en realidad, lo único sobre lo que tienes control es sobre ti mismo. Los estoicos comprendieron esto hace siglos. Epicteto decía: nunca digas sobre algo, lo he perdido, sino, lo he devuelto. Y esta es una de las frases más poderosas que puedes aplicar en este momento. Cuando ves una relación como un regalo temporal, en lugar de una posesión permanente, cambia tu forma de procesar la pérdida. No has perdido a alguien que te pertenecía, simplemente has devuelto a la vida lo que, desde el inicio, nunca fue tuyo para retener. Pero aceptar esta idea no es fácil, porque el ego juega un papel enorme en el sufrimiento post-ruptura. No solo nos duele la ausencia, nos duele el golpe a nuestra identidad. Nos preguntamos, ¿por qué me dejó? ¿Qué tiene esa otra persona que yo no tengo? ¿Acaso no fui suficiente? Pero aquí está la verdad. La decisión de alguien de irse no define tu valor. No significa que no fueras suficiente. No significa que fallaste. Solo significa que esa persona tomó una decisión basada en su propia percepción de la vida, en su propio camino, en sus propios deseos y limitaciones. Aceptar esto es liberador, no porque haga que el dolor desaparezca de inmediato, sino porque te quita un peso de encima. Dejas de tomarte la ruptura como un ataque personal. Dejas de verte como una víctima de la situación y empiezas a entender que cada persona tiene derecho a elegir su propio destino, así como tú tienes el derecho y la responsabilidad de elegir el tuyo. El problema de muchas personas que sufren después de una ruptura es que siguen obsesionadas con la idea de que su ex les debe algo, una explicación, una reconciliación, una disculpa. Pero la realidad es que nadie te debe nada. Las personas son libres de entrar y salir de tu vida, así como tú eres libre de seguir adelante sin cargar con el peso del resentimiento. Entonces, ¿cómo puedes aplicar el estoicismo para liberarte del sentido de posesión y de los celos? El primer paso es cambiar la narrativa. En lugar de pensar, me dejó, piensa, nuestra relación ha terminado, y eso está bien. En lugar de preguntarte, ¿por qué encontró a alguien más tan rápido? Swing, pregúntate, ¿por qué estoy enfocando mi energía en lo que no puedo controlar? La forma en que te hablas a ti mismo define tu proceso de sanación. El segundo paso es entrenar tu mente para soltar. Cada vez que sientas celos, cada vez que tu mente empiece a imaginar escenarios en los que tu ex es feliz con alguien más y tú te sientes reemplazado, repítete a ti mismo: esa persona no era mía para empezar. Las relaciones son experiencias temporales, no posesiones. Es difícil al principio, pero con la práctica, este pensamiento te traerá paz. El tercer paso es reenfocar tu atención en lo que sí puedes controlar. No puedes controlar lo que hace tu ex. No puedes controlar si te extraña o no, si vuelve o no. Pero puedes controlar lo que haces con tu tiempo, a qué le das tu energía, cómo decides vivir tu vida a partir de ahora. El estoicismo nos enseña que la libertad real viene de soltar lo que no está en nuestras manos. Cuando entiendes esto, dejas de gastar tu energía en lo que hace otra persona y empiezas a recuperarte de verdad. En la siguiente parte hablaremos de algo fundamental: aceptar la pérdida y soltar el pasado. Porque aunque racionalmente entiendas que la relación terminó, emocionalmente sigues aferrado a lo que fue. Y aprender a soltar desde una perspectiva estoica es lo que realmente marca la diferencia entre seguir atrapado en la ruptura o usarla para transformarte. Uno de los mayores errores al enfrentar una ruptura es la resistencia. Queremos entender por qué terminó. Buscamos explicaciones, nos aferramos a los recuerdos, esperando que de alguna manera, si pensamos lo suficiente en lo que pasó, podamos cambiarlo. Pero la realidad es esta: lo que fue, ya no es. Y aquí es donde el estoicismo nos da una lección esencial. La clave para la paz mental no está en cambiar el pasado, sino en aceptarlo tal como es. Epicteto decía: no busques que los acontecimientos sucedan como quieres, sino quiere los acontecimientos como suceden, y tendrás paz. Aplicado a una ruptura, esto significa que en lugar de desear que las cosas fueran diferentes, debes aceptar que esta relación terminó porque tenía que terminar.
No porque hayas fallado, no porque el destino sea injusto, sino porque la vida es cambio, y las personas vienen y van. El problema es que nos apegamos a la historia que construimos en nuestra cabeza. Creemos que esa persona debía estar con nosotros, que el amor debía durar para siempre. Pero el amor, como todo en la vida, es temporal. Resistirse a esa verdad solo alarga el sufrimiento. El desapego estoico no significa olvidar o restarle importancia a lo que sentiste. Significa comprender que aferrarte a lo que ya no existe solo te ata al dolor. Cuando te dices a ti mismo, no puedo soltar esto, lo que realmente estás diciendo es, me niego a aceptar la realidad. Pero la realidad no cambia porque la ignores. Entonces, ¿cómo soltar el pasado de verdad? Primero, deja de alimentar la nostalgia. Evita volver una y otra vez a los recuerdos, revisando mensajes, buscando señales de que todo puede arreglarse. Cada vez que lo haces, refuerzas tu apego en lugar de soltarlo. Segundo, cambia tu perspectiva sobre la pérdida. En lugar de pensar, lo perdí, piensa, lo tuve, lo viví y ahora es parte de mi historia. La vida no te ha quitado nada, simplemente ha cerrado un capítulo. Tercero, enfócate en lo que viene, no en lo que fue. No puedes construir algo nuevo si sigues mirando hacia atrás. La verdadera superación comienza cuando dejas de preguntarte, ¿qué habría pasado si...? Y empiezas a preguntarte, ¿qué quiero construir a partir de ahora? Soltar no es fácil, pero es el único camino hacia la libertad emocional. Y cuando lo logras, cuando dejas de resistirte y simplemente aceptas, descubres que el dolor pierde poder sobre ti. En la siguiente parte, hablaremos sobre cómo enfrentar el dolor sin evadirlo, porque soltar el pasado no significa ignorar lo que sientes, sino aprender a lidiar con el dolor de una manera que te fortalezca, en lugar de hundirte. Uno de los mayores errores que cometemos tras una ruptura es intentar huir del dolor. Buscamos distracciones, llenamos nuestra agenda con actividades innecesarias, nos sumergimos en redes sociales, nos refugiamos en fiestas, alcohol o en relaciones superficiales que solo sirven para adormecer temporalmente el vacío. Pero lo que evitamos no desaparece, solo se esconde, esperando el momento perfecto para regresar con más fuerza. El estoicismo nos enseña que la única manera de superar el sufrimiento es atravesarlo, no ignorarlo. No podemos evitar sentir dolor, pero sí podemos decidir qué hacemos con él. Marco Aurelio lo dijo de manera simple pero poderosa. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu interpretación de ella, y puedes cambiar esa interpretación cuando decidas. Esto significa que el dolor no es el problema. El problema es cómo lo enfrentamos. Muchos creen que ser fuerte significa reprimir las emociones, actuar como si nada hubiera pasado y seguir adelante sin mirar atrás. Pero los estoicos no veían el dolor como un enemigo a eliminar, sino como una oportunidad de crecimiento. No se trata de evitar lo que sientes, sino de aprender a experimentarlo sin que te consuma. Cuando sientas tristeza, en lugar de luchar contra ella o tratar de enterrarla con distracciones, permítete sentirla. Observa lo que ocurre en tu mente sin identificarte con ello. No eres tu dolor, no eres tu tristeza. Son emociones pasajeras, como nubes en el cielo. Si las dejas fluir sin resistencia, eventualmente se disiparán. Epicteto tenía un método muy claro para lidiar con el sufrimiento: distanciarte de él y observarlo desde afuera. Cada vez que una emoción fuerte te inunde, en lugar de decir, estoy destruido, di, estoy sintiendo tristeza en este momento. Parece un detalle menor, pero esta simple práctica cambia la forma en que experimentas el dolor. Te permite verlo como algo externo a ti, como una sensación que está presente ahora, pero que no define quién eres. Otro punto clave del estoicismo es que el dolor es un maestro. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto a mí?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Una ruptura es una oportunidad para analizarte, para descubrir en qué aspectos puedes crecer, para fortalecer tu independencia emocional. No se trata de buscar culpables ni de quedarte atrapado en el sufrimiento, sino de usar esa energía para reconstruirte. Aquí tienes 3 pasos para afrontar el dolor de manera estoica. 1. Reconócelo sin resistencia. No intentes fingir que no te duele. No te engañes con la idea de que lo has superado si todavía hay algo dentro de ti que necesita procesarlo. Segundo, obsérvalo con distancia. No eres tu dolor, solo lo estás experimentando.
Imagina que es un visitante temporal. No lo invites a quedarse, pero tampoco lo expulses a la fuerza. Tercero, usa el sufrimiento como un catalizador. Pregúntate cómo puedes crecer a partir de esto. ¿Qué lecciones puedes extraer? ¿Cómo puedes convertir este dolor en fortaleza? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia entre una persona que se queda atrapada en una ruptura y alguien que la supera no es la cantidad de dolor que sienten, sino cómo deciden enfrentarlo. En la siguiente parte hablaremos de cómo construir una nueva mentalidad después de una ruptura, porque atravesar el dolor es solo el primer paso. El verdadero cambio ocurre cuando empiezas a ver esta experiencia como una oportunidad para evolucionar. Superar una ruptura no se trata solo de dejar de sentir dolor. No se trata de olvidar o de llenar el vacío con distracciones. Se trata de transformar la forma en la que ves las cosas, de redefinir lo que significa para ti esta experiencia. Porque aquí está la verdad. La persona que eras antes de esta ruptura ya no existe, y eso no es algo malo, es una oportunidad. Al principio, puede parecer que has perdido el control de todo, que alguien más decidió por ti, que te arrebataron una parte de tu vida y que no tienes opción más que arrastrar ese dolor. Pero si sigues viendo la ruptura desde esta perspectiva, te quedarás estancado. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo respondemos. Aquí es donde entra en juego la mentalidad que construyes después de este golpe. Piensa en esto. ¿Qué historia te estás contando sobre lo que ha pasado? Si te repites constantemente que perdiste algo irreemplazable, que nunca encontrarás a alguien igual, que todo fue un desperdicio, tu mente va a creérselo. Pero si en lugar de eso empiezas a verte a ti mismo como alguien en evolución, como alguien que está usando esta experiencia para fortalecerse, entonces la historia cambia. Marco Aurelio decía: tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Es normal sentir que una ruptura te destruye, pero lo cierto es que solo te destruye si tú permites que lo haga. La clave es reenfocar tu energía. En lugar de invertir tu tiempo en analizar el pasado, en buscar respuestas que no van a cambiar la realidad, ¿qué pasaría si usas esta ruptura como un punto de reinicio? Aquí tienes 3 pilares fundamentales para construir una nueva mentalidad tras la ruptura. 1. Enfócate en la virtud, no en la pérdida. En el estoicismo, la virtud es lo único que realmente importa. No la relación que tuviste, no la persona que se fue, sino la persona que decides ser a partir de ahora. Pregúntate: ¿cómo puedo actuar con sabiduría, coraje y autodisciplina en este momento? 2. Convierte el dolor en combustible. Cada ruptura tiene 2 opciones: ser una carga o ser un catalizador. Si usas este dolor para crecer, para mejorar tu vida, para enfocarte en lo que realmente puedes controlar, entonces habrás transformado el sufrimiento en fuerza. Tercero, haz de la autodisciplina emocional tu nuevo estándar. No dejes que tu bienestar dependa de otra persona. No necesitas superar a tu ex, necesitas superarte a ti mismo. Tu estabilidad emocional debe venir de ti, de tu capacidad para manejar tus pensamientos y emociones sin ser su esclavo. Construir una nueva mentalidad tras una ruptura no significa olvidar o pretender que no dolió. Significa tomar el control de tu narrativa. Significa decidir que esta no será una historia de derrota, sino de transformación. Y cuando logras cambiar tu perspectiva, cuando dejas de verte como alguien que ha perdido y empiezas a verte como alguien que está evolucionando, ahí es cuando realmente empiezas a sanar. En la siguiente parte hablaremos de algo crucial: cómo dejar de aferrarte a los «y sí» y empezar a vivir el presente, porque si sigues mirando atrás, nunca avanzarás. Una ruptura puede convertirse en una prisión mental, cuando la mente se aferra a lo que pudo haber sido. La narrativa del «¿y si hubiera hecho esto diferente? ¿Y si me hubiera esforzado más? ¿Y si todo esto es un error?», se convierte en un bucle interminable que no cambia nada, pero lo consume todo. El problema es que este tipo de pensamientos no buscan respuestas, buscan sufrimiento. Son la resistencia disfrazada de reflexión. Creemos que al analizar cada detalle del pasado encontraremos paz, cuando en realidad lo único que hacemos es alimentar el apego. Pensamos que si encontramos la explicación correcta, si damos con la pieza que faltaba,
todo tendrá sentido. Pero la verdad es más simple y más dura. Lo que pasó, pasó. El estoicismo nos recuerda que solo tenemos control sobre el presente. El pasado es inalterable, el futuro es incierto, y la única realidad sobre la que podemos actuar es esta. Marco Aurelio lo expresaba con precisión. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debe ser un buen hombre. Sé uno. La parálisis del «¿y si?» es la excusa perfecta para no avanzar, porque mientras estés atrapado en esas preguntas, no tienes que enfrentarte a la vida sin esa relación. Vivir el presente no significa ignorar el dolor o fingir que nada ha pasado. Significa aceptar lo que es sin desgastarse en lo que ya no será. Significa que, en lugar de cederle tu energía a un futuro idealizado que nunca existió, eliges invertirla en lo que sí puedes construir. La mente siempre buscará caminos de escape hacia el pasado o el futuro, porque el presente, en su crudeza, exige confrontación. Pero es en esa confrontación donde ocurre la verdadera transformación. Cada vez que la nostalgia intente arrastrarte de vuelta a lo que fue, cada vez que te descubras atrapado en él, ¿y si? Pregúntate, ¿este pensamiento me ayuda o me ata? ¿Estoy resolviendo algo o solo reviviendo el dolor? La respuesta siempre es evidente. No es fácil soltar lo que una vez significó tanto, pero es necesario. La alternativa es seguir atrapado en una historia que solo existe en tu cabeza, mientras la vida sigue su curso sin esperarte. La pregunta real no es ¿qué hubiera pasado si? Sino ¿qué voy a hacer con lo que sí tengo ahora? Y cuando cambias el enfoque, cuando dejas de mirar atrás buscando respuestas y empiezas a mirar adelante construyendo nuevas posibilidades, la ruptura deja de ser un ancla y se convierte en un punto de partida. En la siguiente parte, veremos cómo usar esta experiencia no solo para seguir adelante, sino para fortalecerte y encontrar en la pérdida una oportunidad de crecimiento real. Toda ruptura deja una marca, pero el significado de esa marca depende de ti. Puede ser una herida abierta en la que sigas hurgando, o puede ser una cicatriz que te recuerde no lo que perdiste, sino lo que aprendiste. La diferencia entre una y otra no está en el tiempo, sino en lo que haces con él. El estoicismo nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida, pero no un destino. Nadie elige que lo dejen, nadie elige que sus planes se desmoronen, pero todos pueden elegir cómo responder. Puedes ver esta ruptura como una tragedia irreparable o como un punto de inflexión. Puedes seguir reviviendo el pasado o asumir la responsabilidad de construir algo nuevo. Marco Aurelio decía, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Aplica esto a lo que estás viviendo ahora. No fue la única persona que te haría feliz. No fue el amor de tu vida. No fue un fracaso irreparable. Todo eso son narrativas que alimentas o desmontas. El pasado no puede tocarte si dejas de invocarlo. La historia que cuentas sobre esta ruptura determinará lo que viene después. Si sigues viendo esto como un golpe que no merecías, como una injusticia que te fue impuesta, te quedarás atrapado en la queja y la resignación. Pero si empiezas a verlo como una prueba de carácter, como una oportunidad para reconstruirte desde una base más firme, entonces esta experiencia, por dolorosa que sea, habrá valido la pena. No hay nada que demostrarle a tu ex. No hay que ganarle la ruptura a nadie. El verdadero triunfo está en volver a sentirte en paz, en dejar de necesitar validación, en recuperar el control de tu vida sin depender de otra persona para sentirte completo. Pregúntate esto. Cuando mires atrás dentro de un año, ¿qué versión de ti quieres ver? ¿Alguien que se quedó estancado en lo que fue? ¿O alguien que usó el dolor como combustible para crecer? La respuesta a esa pregunta define lo que harás a partir de ahora. Tu vida sigue, y lo que hagas con ella está en tus manos. Déjame en comentarios tu situación. Te leo, amigo estoico.